de la mañana. Uno de los títulos más importantes del día tiene que ver con que el gobierno oficializó la baja temporal de las retenciones al campo y también la eliminación de este impuesto para las economías regionales. Recordemos que es algo que venían pidiendo, si no es la mayoría del campo, es el 100% del campo argentino. A este pedido se sumó la parte política. Recordemos el comunicado que sacaron los gobernadores de la región centro, Frigerio, Puyaro, Martín Yarlora de Córdoba. Sacaron un criterio, un comunicado conjunto en donde le advirtieron al gobierno nacional que el campo necesitaba bajar retenciones, o al menos eliminación de retenciones, y el gobierno respondió con esta baja temporal en las retenciones. Vamos a hablar de la noticia del día con Juan Diego Echevere, que está en contacto con nosotros a través del teléfono. Juan Diego Echevere es el presidente de la Sociedad Rural del Distrito Entre Ríos. Juan Diego, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Rodrigo es mi nombre. Buenos días y bienvenido a Radio Integral Maciá, como siempre. ¿Cómo le va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá. Bueno, la noticia principal de la mañana, imagino que es una gran noticia y que cae bien al productor esta medida, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es una buena noticia, es algo, como bien decías vos, solicitado, reclamado por todo el campo. La baja de retenciones no es un pedido de ahora, sino es un pedido histórico que, recordemos, el sector agropecuario es un sector que ha venido estando discriminado en cuanto a la política de impuestos. Un productor agropecuario hoy tiene una presión tributaria del 65% de sus ingresos, mientras que el común de la economía va entre el 35 y el 40. Quiere decir que hay como 30 puntos de diferencia entre cualquier otro sector económico y el campo. Y en esta coyuntura actual, donde se han caído los precios internacionales, donde se han trasladado, hay una inflación en costos en dólares sobre los insumos agropecuarios, y la sequía hacen que se estén proyectando quebrantos muy importantes a nivel país, en distintas zonas agropecuarias, pero principalmente en Entre Ríos. Hay un informe de la Bolsa de Cereales que proyectaba un quebranto de 5 quintales, 500 kilos de soja por hectárea para la soja de primera y de 3 o 4 quintales para la soja de segunda, de repetirse rendimientos promedios. Pero la sequía actual está tirando los promedios para abajo, y eso es lo que alertó el gobernador Frigerio, los gobernadores de la región centro, y bueno, y por suerte el presidente leyó esa situación y tomó esta medida que está valorizada positivamente por el campo. Juan Diego, ¿qué se espera después del 30 de junio? Digo, o es muy temprano todavía para visualizar algún panorama después del 30 de junio. ¿Se espera que se eliminen? ¿Se espera que vuelvan a como estaba el panorama actual? Primero, lo que estamos con expectativa es que esta baja de retenciones se traslada al precio, que es lo que tendría que empezar a suceder a partir de hoy. Entendemos que ya se publicó en el boletín oficial esta medida y hay que ver cómo juegan los mercados, cuánto se le traslada de esos $30 que entendemos nosotros que tendría que trasladarse el productor, cómo juegan los exportadores. Bueno, hay muchas cuestiones que hay que analizar y tratar de que este esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno nacional le lleguen un 100% a los productores, que son las puntas, son los hacedores de esta situación, ¿no? Son los que invierten, los que arriesgan y los que ponen en juego permanentemente su capital. Y después, como decís vos, a partir del 30 de junio, bueno, desde las entidades pensamos que esta medida no debería ser parcial, no debería ser transitoria, sino que tenemos que buscar el ámbito para que sea permanente y que podamos programar una baja más considerable también de los impuestos, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el país, ¿no es cierto? Seguro. Juan Diego, explícanos cómo es este decreto que se publica hoy en el boletín oficial, porque el gobierno baja retenciones y elimina para las economías regionales, pero siempre y cuando el campo liquide. ¿Esto es así o no? Bueno, ese es el primer anuncio que acabamos de leer ahora en la mañana. Todavía estamos viendo o leyendo un poco lo que es esa resolución, pero en teoría lo que dice el decreto es que en los últimos 15 días hay que ver qué es lo que tiene el productor y liquidar eso, ¿no es cierto? Si fuera así, es una intervención más a los mercados, y lo que estaría mostrando
es que la necesidad de hacerse de dólares el gobierno, ¿no? Claro. Juan Diego, estamos, el gobierno espera, por supuesto, una caída en la recaudación de las arcas nacionales, pero ¿pensás que a partir de este beneficio fiscal el campo va a liquidar más y a nivel nacional se puede llegar a compensar esta caída con más liquidación del campo, digo, y que por supuesto se incremente el ingreso a las arcas nacionales? Lo que pasa es que el que se iba a liquidar era el productor. En estas circunstancias que bien leyó Frigerio, dijo, vamos a un colapso agropecuario, con quebrantos muy fuertes en el principal cultivo en la provincia de Entre Ríos. Pensá que hay 1.200.000 hectáreas que se siembran de soja en nuestra provincia, es el principal cultivo, y que haya pérdida de 500 a 300 kilos por hectárea el primer damnificado es el productor, pero después el segundo y tercer damnificado es el Estado, que no recauda, y es el conjunto de la sociedad que corta la cadena de pago. Imagínate vos que esa situación puede llevar a otros sectores como el comercial, servicios, construcción, a traer complicaciones económicas a nivel provincial. Entonces lo leyeron adecuadamente. Acordate que a principios de mes, desde la mesa de enlace de Entre Ríos, alertamos de esto, sacamos un comunicado, dimos los números y esa fue la respuesta. Ahora, como te decía, el desafío ahora es que esta norma sea bien implementada, ¿no es cierto? Que no tenga ninguna restricción, que sea una norma que genuinamente busque proteger y alentar al productor, y no se busque alguna especulación que todo este esfuerzo quede en el camino. Te quiero preguntar, Juan Diego, por las economías regionales. ¿A nivel Entre Ríos impacta de manera general o hay alguna economía regional que se beneficia más que otra? El arroz, podemos decir que es una economía regional que se ve beneficiada con una eliminación de las retenciones. Está el azúcar que nos hace en la provincia, está el tabaco, está el cuero, que es algo que tiene que ver con la ganadería, pero esas serían las economías. Creo que el arroz, que es una actividad importante, en Entre Ríos fue una actividad muy importante, después se trasladó esa producción a Corrientes, producto de que hay menos impuestos en la provincia de Corrientes y los costos eléctricos son inferiores, y eso hizo que muchos productores de nuestra provincia, esperemos que esta situación, y también como unos reconocimientos que ha tenido el gobierno provincial en cuanto a la tarifa para la producción de arroz, traiga también, pueda hacer que los productores vuelvan a nuestra provincia a invertir, a arriesgar acá y agregar valor a la provincia. Por último, Juan Diego, quiero preguntarte por la gestión Frigerio, ¿cómo lo estás viendo? Preguntarte en concreto por el tema caminos rurales, cómo lo ve la mesa de enlace en Entre Ríos, o cómo lo ve la Sociedad Rural de Entre Ríos al tema caminos. ¿Ha habido un mejoramiento, ha habido un avance en ese sentido? ¿Cómo analizás también, y te consulto a la par, el anuncio que se hizo la semana pasada de invertir el 100% del impuesto inmobiliario rural al tema infraestructura vial? Bueno, lo vemos con buenas intenciones al gobierno provincial. Cambió el panorama que veníamos teniendo, la relación que venía teniendo el campo con el gobierno provincial. Pensá vos que en la gestión Bordet hubo 8 años o 6 años fueron en los cuales no recibió a la mesa de enlace en su conjunto, no podíamos tener una agenda, las reuniones eran porque las circunstancias se empujaban, porque la coyuntura era difícil en algunos momentos y se generaban algunas gestiones con el secretario, con el ministro de la Producción, pero no había un diálogo sincero, no había un diálogo auténtico, no había un reconocimiento al campo. Era un sector en el cual solamente se lo necesitaba para quitarle recursos. Eso cambió, hay buen diálogo con el gobierno provincial, hay agendas de trabajo, hay reuniones permanentes con los distintos funcionarios, también el gobernador accede a reuniones, y ese cambio de clima quedó reflejado ahora con la reunión de la región centro, donde estuvieron los 3 gobernadores respaldando al campo, que es lo que corresponde, a sus economías, pidiendo medidas concretas y poniéndose a la cabeza de un reclamo donde, recordemos, el campo es el principal sector económico de toda la región centro. En Entre Ríos es el principal sector económico. Entonces, ese reconocimiento alienta al productor en una situación difícil. Y en cuanto a los caminos, es una demanda de muchísimo tiempo. Sabemos que no es fácil, hay que destinar recursos. El gobierno tomó la decisión de destinar el 100% del inmobiliario rural a la refacción de los caminos. Veremos cómo se va llevando eso adelante, ¿no? Es importante porque
la economía provincial depende de poder transitar adecuadamente por esos caminos. Así que esperamos que pronto haya resultados, ¿no? Juan Diego, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un saludo y que tengas una gran semana. Al contrario, muchas gracias a ustedes por interesarse por los temas del campo y darnos la posibilidad de comunicar a tu audiencia. La palabra de Juan Diego Echeverre. Juan Diego Echeverre es presidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, hablando con nosotros. En concreto, el día de hoy comienza la baja de retenciones y también se eliminan para las economías regionales. Todo esto hasta el 30 de junio. El gobierno nacional lo oficializó mediante el boletín oficial. LRM 791, Integral 104.1.